Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Seguimos nosotros hablando sobre Romanos 7:22, donde se nos está buscando, se nos está enseñando que hay una tarea que tiene el Señor, y es sacar ese hombre interior, ese que viene a adorar en espíritu y en verdad, y que ese está escondido en nosotros y que se manifestará en la medida en que nosotros empecemos a confiar en Jesús, en que le hemos dicho sí al Señor. Y desde ahí empieza el Señor a hacer su obra de perfección, de santidad, de gracia sobre cada uno de los que dijimos, sí Señor, aquí estamos nosotros. El hombre interior es aquel que se deleita obedeciendo la palabra del Señor. Aquellos que sentimos un gusto, aquellos que nos sentimos agradables delante de Dios porque hemos cumplido, porque hemos obedecido a su palabra. Que el mundo, sus deleites, sus pasiones no sean más fuertes que mi obediencia a Dios. El mundo trae caos, el mundo trae enfermedad, atraco, robo y cualquier otra situación que trae la desobediencia a los mandatos del Señor. Habíamos hablado también que el apóstol Pablo dice que si nosotros hemos muerto, pues los muertos no tienen necesidades. Eso no quiere decir que usted ahora no coma, no beba, no, simplemente que ya esos deseos, esas formas o maneras ya no son tan prioritarias, sino que ahora el objetivo de nosotros es buscar al Señor. Ahora el objetivo de nosotros es obedecer a su palabra. Porque de antemano nosotros sabemos que ya tenemos la comida, la bebida y todo lo tenemos por la obra del Señor o por la labor que Dios nos está permitiendo tener. Fíjese que el Señor Jesús dice, si el grano de semilla no cae y muere, pues no puede dar fruto. Tenemos que morir para que pueda salir lo verdadero, para que pueda salir el fiel, el que pueda salir esa nueva naturaleza en donde nos deleitamos con las cosas espirituales. Hablábamos también nosotros de que Dios, dice Romanos 8:28, dice, además sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y que son llamados de acuerdo con su propósito. Sabemos que no quiere decir esta cita es que no vamos a tener problemas, porque es algo contrario, porque entre más nosotros nos metemos con el Señor, más dificultades tenemos, porque digamos, es como si el enemigo viera que cada día nos alejamos más de Él porque nos acercamos al Señor. Entonces, como nosotros nos vamos acercando más al Señor, pues Él arrecia. Así como a aquel endemoniado cuando se paró delante del Señor y lo trató más fuerte que las otras veces. ¿Por qué? Porque estaba delante del Señor. Y a veces el enemigo nos va a tratar tan fuerte, tan violento, tan agresivo, porque nosotros estamos llenos de la presencia de Dios.
porque nosotros vamos haciendo las cosas para agradarle al reino. Y Él no quiere que nosotros seamos luz. Él no quiere que nosotros seamos sal. Y Él no quiere que nosotros seamos testimonio de la gloria de Dios. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Por eso, cada situación o cada circunstancia que se presenta alrededor nuestro, dice Pablo que esa es una oportunidad para acercarnos al Señor. Y a veces nosotros pues tomamos como que la cosa por el lado contrario, o nos empiezan a decir un montón de cosas y terminamos nosotros no confiando en el Señor, sino diciendo, no, es que eso, yo desde que estoy en el Señor como que la cosa se me complicó, mejor me va cuando estaba allá afuera que cuando estoy con el Señor. Claro, es que eso es lo que quiere el mundo, eso es lo que quiere el diablo, porque el Señor a nadie le prometió que su vida sería un lecho de rosas. A nadie le prometió que lo iba a enriquecer en dinero. A nadie le prometió, le dijo que el que estaba con él, pues íbamos a tener aflicción, íbamos a tener persecución. O sea, el Señor fue sincero, y si nosotros estamos aquí, es que nos atenemos a lo que venga. Porque, como dice el apóstol, la escritura dice, esto es por un breve momento, porque vendrá la gloria venidera y la que va a perdurar toda la vida. Es necesario todo esto porque necesitamos perfeccionarnos, necesitamos sacar realmente lo que hay en nuestro corazón para con las cosas del Señor. Y a veces dudamos, a veces como que perdemos el oriente, a veces como que las cosas se nos hacen un poquito difícil y como que uno empieza a pensar en otras cosas diferentes a lo que me dice la Escritura. Por eso el Señor dice que Él ha venido disponiendo, Él ha venido colocando cada cosa en el momento oportuno. Él va a utilizar a alguien, Él va a utilizar a una situación o algo Él ya tiene planeado para solucionar nuestros problemas, para ponernos en la misma dirección que Él anhela y que Él está buscando. Hablábamos que el Señor tiene un propósito y que el propósito se define dentro del lenguaje hebreo, se define como una decisión y se define como una determinación firme que no va a cambiar, que no va a tomar un camino diferente al que nos ha de llevar a la vida eterna. Mire, hermanos, resulta que en el día de ayer, que es el día en que no tengo actividad, entre comillas, ¿no? Antes de ir a hacer el almuerzo, yo dije, bueno, mientras que se hace el almuerzo, yo voy a lavar la nevera. Y saqué ahí la nevera y me puse, pero yo siempre estoy haciendo mis labores, pero tengo el celular en la Biblia, escuchando un mensaje de la palabra, o escuchando la misma Biblia, o de pronto escuchando las enseñanzas. Y yo estaba escuchando, no recuerdo qué parte, creo que era algo del libro de Números, donde el Señor le manda a decir a Moisés que haga una serpiente de bronce. Debido a una problemática, una rebelión del pueblo, pues el Señor envía su juicio, envía su castigo para poder, digamos, como mantener al pueblo, como enjuiciar al pueblo, porque si el Señor no nos detiene, nos desbordamos. Si el Señor no nos sale al encuentro como le salió a la burra Balaam, pues terminamos nosotros haciendo locuras. Y cuando yo escuchaba esta parte de la palabra, cuando el Señor dijo, ve y haz una serpiente de bronce, yo decía, ¿cuánto tiempo duró para ir a buscar el bronce, para ponerlo a quemar, para que hiciera todo eso? ¿Cuánto tiempo? Y uno es lo que a veces uno no piensa, uno se imagina, ya el Señor se lo dijo y ¡pum! Ya se le va. No, eso tiene un tiempito, como nos hablaba Chío. Todas las cosas con el Señor tienen un tiempo. ¿Cuánta gente murió
mientras se hizo y se obedeció a la palabra del Señor. No contaban con todo eso, pues al pueblo era el que tenía que salir a poner los elementos, a poner los recursos para poder hacer lo que Dios había mandado para menguar o detener la muerte de todos aquellos que estaban siendo picados por la serpiente. La Escritura habla y dice que Él la levantó fuera del campamento y que la orden que había dado el Señor o el mandato del Señor era que miraran a la serpiente y que las personas eran sanadas. Y yo le dije, explíqueme eso, porque a veces uno dice, no, pues que la serpiente, pero ¿por qué la serpiente? No, que miremos para el cielo, pero ¿qué quiere decir eso? Y yo le decía al Señor ayer, mientras que lavaba las cositas de la nevera y miraba que estaba vencido y que no, yo decía, bueno, Señor, ¿por qué usted no me explica cuál es la enseñanza de eso? ¿Qué es lo que usted le estaba diciendo al pueblo? ¿Cuál es la razón de que miraran a ese animal, a esa serpiente, y que las personas eran sanadas? Porque la gente puede tomar eso por otro camino. La gente puede pensar en la hechicería, en la brujería y en todo este montón de cosas. ¿Por qué? Porque si no entendemos. Y lo que yo le entendí al Señor, y Él me decía, ¿qué representa la serpiente? La mentira, el engaño, la rebelión. ¿Qué representa el bronce? El sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Porque el Señor dice, y el que mira. El Señor lo que estaba diciéndole a Moisés, que le dijera al pueblo, que mirara el pecado que había en cada uno de nosotros debido a la rebelión que tenía en ese momento el pueblo contra Moisés. Que si el Señor puso allá, porque Él lo dijo, quédese mirando, no, mírala, y ya el solo hecho de mirar y creer que con eso ya venía la sanidad era suficiente. Pero fíjese que lo que el Señor nos está diciendo es que para que nosotros seamos sanados, para que nosotros seamos curados, porque yo ya le enseñé a usted qué significa sanidad, qué significa curación, qué significa liberación y qué significa medicina. Son conceptos diferentes. Entonces, yo le decía al Señor, y ahí decía, porque cuando ustedes miren, se miren a sí mismos el pecado que están cometiendo. Eso es lo que significa mirar a la serpiente que representa el pecado, mirar a la serpiente que representa la rebelión, mirar a eso y reconocer que estamos cometiendo un error, que estamos cometiendo un pecado, que estamos haciendo algo que no es lo que Dios quería. Porque el pecado es la transgresión de la ley, según lo que me dice, creo que 2 de Juan 3:4. Entonces lo que el Señor quiere es que si cometimos un pecado, lo que le está diciendo es, mírelo, reconozca, pida perdón y siga. Pero ¿cuál es el problema? Porque más adelante usted va a encontrar que en el tiempo de un rey, no me acuerdo si fue el rey Josías o fue con Salomón, cuando ya el pueblo cogió esa serpiente, ¿para qué? Para hacer adoración, para rendirle culto. Y yo le decía, Señor, ¿eso a qué hace referencia? Entonces lo que el Señor me enseñaba es que es cuando usted se deleita con el pecado. Usted se quedó deleitándose con el pecado. Usted lo vivió, usted lo experimentó, usted lo comió, usted lo tocó, a nosotros nos gustó y nos quedamos ahí rindiéndole pleitesía. Nos quedamos ahí rindiéndole culto. Nos quedamos ahí pegaditos cometiéndole la falla al Señor. Por eso el Señor decía, simplemente miren. Y eso significa que tenemos que empezar a mirarnos a nosotros. ¿Cuál es el pecado que mora en mí? Que me trae rebelión contra las cosas de Dios y que
la iniquidad o la repetición de mi pecado, eso se va a convertir en un Dios para mí, que fue lo que se convirtió la serpiente en el continuo mover del pueblo de Israel. Entonces lo que el Señor me enseñaba era eso. Yo decía, ahora entiendo, Señor. Por eso usted mandó hacer la serpiente. ¿Por qué? Porque mirando al Señor, puesto los ojos en Jesús, Él es el único que me va a quitar mi rebelión. Él es el único que me va a quitar y me va a decir en dónde está mi falla, mi delito y mi pecado. Yo no le puedo seguir sirviéndole a mi pecado, a mi transgresión, a mi iniquidad, porque eso se va a convertir para mí en un Dios. Y yo me voy a inclinar hacia ese Dios. Llámese como se llama. Por eso tendrá que venir el Rey, tendrá que venir un momento de nosotros de entrega, de reconocimiento y decirle, Señor, tengo este Dios. Y por eso el Señor tiene que mandar el fuego, tiene que mandar la forma o la manera como Él se va a enfrentar a la fuerza y al poder que tiene ese enemigo en mí. Que va a tener ese enemigo, esa inclinación y va a tener esa práctica que ya se me hizo para mí una costumbre, un deleite, un gozo y cualquier otro calificativo que usted le pueda dar. Por eso el Señor se va a levantar contra eso. Y somos nosotros los que tenemos que ir a decir al Señor, sí, Señor, yo tengo una serpiente dentro de mí, algo que no debo estar haciendo. Eso era lo que a mí el Señor me enseñaba. Yo decía, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo por qué usted dice, mire la serpiente. Entonces, mire su pecado, reconozca su rebelión. Dígale al Señor, reconozco mi pecado, mi rebelión, mi práctica, mi iniquidad, mi transgresión. He violado la ley, Señor. Necesito que usted me diga cómo yo corto, me separo, cómo yo me limpio, cómo yo utilizo su palabra y la obediencia para poder venir a erradicar esa situación de mi vida. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjense que el mismo Señor nos está diciendo y nos está hablando. Si nosotros no morimos a esas situaciones que todavía están en mí, pues yo voy a seguir practicando y mirando al diablo. Voy a seguir mirando y practicando aquello que me aleja del Señor y no voy a disfrutar de su paz, de su gozo y de su presencia. Entonces, eso era lo que yo miraba y analizaba. O sea, el propósito del Señor a través de la obra del Señor, de la obra de Cristo, era borrar mis pecados, quitar esa naturaleza caída y que nosotros empezáramos ¿a qué? A vivir en el Señor. Por eso la palabra que yo les enseñé a ustedes, que la piedra representa el nuevo nacimiento. Y le voy a enseñar esto que aprendí. Esto yo lo enseñé hace unos días en Pentecostés. Cuando el Señor Jesús sostiene una conversación con Nicodemo y que le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas del agua para que puedas ver y es necesario que nazcas del Espíritu para que puedas entrar. Pero si usted se acuerda, dice Juan el Bautista, dice que es necesario que Jesús nos bautice en agua y en sangre, ¿cierto? O en fuego, algo así. Creo que sangre, agua, sangre, fuego, si no estoy mal. Pero ¿a dónde quiero llegar? Imagínese una mujer embarazada que ya está a punto de dar a luz. Ese fruto de su vientre se ha formado en la oscuridad. No ha visto la luz del día, ese muñequito que se viene formando en nosotras. ¿En qué se movió? ¿Cuáles fueron los dos elementos fundamentales para que se diera vida a esa semilla? El agua y la sangre.
Cuando el niño sale, ¿qué es lo primero que se sucede? Se revienta fuente, sale el agua y luego sale el niño ensangrentado. Eso es nacer de agua y sangre. Ese niño que acaba de nacer ha nacido del agua, ha nacido y ha sido bautizado en sangre. Ese recién nacido viene ¿a qué? A cumplir una tarea. Él viene con un propósito del Señor. Si así como ese niño que nació de agua y de sangre, ya empieza a tratar de, con su llanto, con sus cosas, llamar la atención de alguien que lo atienda, mientras él empieza a ser independiente, a valerse por sí mismo. Fíjese que esto mismo es lo que nos dice en la palabra cuando el Señor Jesús fue traspasado en la cruz. ¿Qué fue lo que salió? Agua y sangre. Eso, así como para que nazca una nueva vida, tiene que nacer del agua y tiene que venir de la sangre. La iglesia del Señor, el pueblo del Señor, cuando fue traspasado, fue saliendo el agua y la sangre para que la iglesia se formara. El nacimiento nuevo de la naturaleza de todos aquellos que confiamos en el Señor. ¿Sí vamos entendiendo? Por eso es lo que el Señor viene enseñando y es lo que el Señor nos está diciendo. Ya nosotros estamos limpios, ya nosotros estamos lavados por la palabra, dice el Señor. Y hemos sido borrados nuestros pecados por la sangre bendita del Cordero. Entonces fíjense que es importante lo que nos enseña el Señor y que todo lo que la palabra me enseña se tiene que materializar en algo que hay en la tierra. Así vuelvo y le repito, así como nace el niño en la cruz del Señor, en la cruz del Calvario, en la estaca o en el madero, allí cuando fue traspasado, como dijo el profeta, se lo dijo a María, y una espada atravesará su misma alma y serán revelados los pensamientos de muchos, de aquellos que oímos el mensaje del Señor, que oímos y queremos seguir al Señor. ¿Hemos sido bautizados? Claro que sí. Así como Dios bautizó a su pueblo cuando pasó el río, el Mar Rojo, nosotros también, dice la Escritura, que hemos sido bautizados porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando Él allí en el madero salió agua y sangre, los dos elementos de los que nos habla el Señor, que representan ¿qué? Vida, a una nueva vida, a un nuevo nacimiento que tiene que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Y eso es lo que nos enseña el Señor y es lo que Él quiere que nosotros entendamos, lo que nos está diciendo a nosotros la palabra. Dice el Señor que el propósito, ¿cuál es el propósito del Señor? Que nosotros seamos perfeccionados, que nosotros seamos lavados, que nosotros seamos perfectos. Y por eso Él tiene que poner orden divino, Él tiene que poner gobierno de Dios y Él tiene que poner en nosotros una presencia de Dios. ¿Para qué? Para que se dé lo que el Señor está buscando con cada uno de nosotros que formamos parte de su reino. Ahora, la palabra del Señor, habíamos hablado que la palabra propósito dentro del hebreo, ¿sí me entendieron esa partecita de la sangre? Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta porque eso fue lo que el Señor me enseñó. Bien, entonces les recuerdo, si en nosotros nos hemos venido dando cuenta que hay un proceder que no es de acuerdo a lo que me dice la Escritura, tengo que mirar hacia lo alto.
para que ese que está arriba, que todo lo ve, que todo lo sabe, me ayude a cómo eliminar, a cómo limpiarme, a cómo irme de esa situación o dejar de cometer esa falla, esa decisión equivocada de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para disfrutar de su gracia. Porque la gracia del Señor me lava, la gracia del Señor me limpia, la gracia del Señor me perfecciona, la gracia del Señor me ha dado la oportunidad de entrar en su reino. Y entrar a su reino implica que Él va a hacer una obra conmigo y tiene que empezar a mirar qué es lo que hay mal en mí, que no se ajusta a la perfección de Él. Dice el propósito, habíamos dicho que en el hebreo la palabra propósito significa acoger y restaurar, quitar, reunir. Habíamos hablado que esta palabra en el hebreo tiene una simbología y tiene un peso. El peso es de 6 y la simbología pertenece a la consonante V pequeña. Habíamos hablado que esta V pequeña tiene unos significados. Y dentro de esos significados de esta V pequeña que representa los clavos, ¿cuántos clavos fueron usados para sostener a Cristo en el madero? 3. En cada mano 1 y el de los pies son 3. Y 3 representa la divinidad. Representa la divinidad y representa al Padre. Dice entonces que esta palabra, esta va, que tiene la simbología de estaca, de conexión, de corona, de separación, de redención, de mediador, de hijo, de clavos. A eso es dentro de toda la simbología o todo lo que significa esta V pequeña que en el hebreo se llama la Vav. Ahora, esta consonante Vav tiene una simbología o tiene, digamos, un peso que es el número 6. Y el número 6 hace referencia a ¿qué? A esta consonante donde todo el mensaje dice el Padre apoya con su boca para redimir a la humanidad por medio de la cruz con su mediador, el Hijo. Vuelvo y le repito, hermano, lo que les decía el domingo. Todo lo que usted encuentre aquí, nombres, lugares, descendencia, acciones, todo tiene que ver con el plan de redención. Todas las generaciones y en todos los momentos el Señor dio el plan para esa generación. Mostró la forma y la manera de cómo los de esa generación iban a ser redimidos, de cómo el Señor iba a manifestarse en esa generación. ¿Para qué? Para que entraran en el proceso de perfección y en el plan de redención que el mismo Señor había puesto desde el principio. Hablar del propósito es hablar de un acogimiento, y este acogimiento se refiere a la obra del Padre que hizo con el Hijo en el madero para nuestra redención. Mire, hermanos, la palabra, el nombre del Señor, que algunos le dicen que es Yud-Heh-Vah-Heh, el nombre de Cristo dice Yeshua, bueno, todos esos nombres que le dan a Jesús, pero hay algo muy particular en los nombres de cada uno de ellos, y es que el peso del Padre dice que Él es la Aleph y Él es la Taf. Aleph representa el 1,
y Ta representa la consonante 22. Estas dos sumatorias es el suma 8, ¿cierto? 23, 4, 26 y 26 más y 6 más 2 suma 8, creo, ¿sí? 22 más 1, 23, 25 son 26. El peso del nombre del Señor suma 26, según las consonantes. Y 26 a su mínima expresión me da 8, ¿cierto? Pero si usted coge el nombre de Yeshua y le da los valores, le da la mitad de 8, le da 4. ¿Por qué? Porque el Padre es el creador de Jesús. Y Jesús es el creador de todas las cosas. Por eso el Padre representa el todo y el Hijo es la mitad, porque el Señor, el nombre del Señor es el 8 y la sumatoria del Señor o del nombre de Cristo o del nombre del Señor suma 4. O sea, la mitad de lo que es el Padre. ¿Por qué? Porque es el Hijo, porque Él es el que viene a hacer la obra, porque el número 4 representa la creación, representa la liberación, representa la redención, según lo que hemos aprendido o lo que el Señor nos quiere enseñar. Vuelvo y le repito, la palabra propósito se hace referencia a una decisión o a una determinación firme. El propósito del Señor con su humanidad es rescatarla. Ya lo hizo, comprándonos con la obra de Jesús en el madero. Ya nos rescató, ya no somos esclavos, ya cada uno de nosotros somos libres y queremos utilizar esa libertad que nos ha dado el Señor. Soy yo la que defino si quiero salir en esa libertad o quiero seguir ser esclava del pecado, esclava de lo que no es, esclava de lo que me va a mantener a mí sujeta o me va a tener a mí en una posición o en una condición que no es lo que Dios quiere. Soy yo el que tomo la decisión si quiero seguir bajo los rudimentos del mundo, bajo las costumbres, bajo las modalidades y bajo todo lo que el mundo tiene, o yo me separo, aparto, reconozco al Señor y a su obra y empiezo mi caminar con el Señor. Empiezo a hacer de mí la obra del Señor. Empiezo a cumplirle al Señor, a apartarme de todas aquellas cosas que el Señor en un momento quiere que yo me separe, porque Él me necesita. Él necesita a aquellos que queremos ayudar. ¿Para qué? Para utilizarnos, para que nosotros seamos vestidos de galardones, para que nosotros podamos sentarnos en la mesa del Cordero. Ahora, esta palabra propósito vamos a utilizar o vamos a conocer qué significa este prefijo pro, porque este pro tiene una identificación y cuando estudiemos el pre, pues vamos a entender qué es lo que me está diciendo el Señor. Hablar de pro es hablar de estar adelante de. Por ejemplo, promover es ponerlo en un puesto mayor, es subirlo a una condición, ponerlo en una identidad o en una tarea mejor que la que usted tenía. Eso es lo que se llama promover. Me promovieron para ser el gerente. Yo era el subgerente, ahora estoy como gerente y ese gerente es el que tiene que llevar adelante su empresa. Tiene que buscar la forma y la manera de cómo seguir sosteniendo su empresa y llevándola adelante ¿a qué? A unos propósitos, a unos objetivos que tiene la junta, que tienen los dueños del valor. A eso es lo que el Señor quiere. El Señor tiene un propósito con nosotros y es que nosotros seamos redimidos, que nosotros seamos puestos en un sitio de privilegios con el Señor. Ahora, hablar de pro también hace referencia, o dentro del lenguaje hebreo significa ser recto,
Esto también significa ser estable, significa ser honesto, prosperar, mañana, promover, propagar, proteger, promulgar, procrear, ¿ya? O sea, fíjese que el Señor le dio una tarea al hombre: procrearse, multiplicarse, llenar la tierra. Eso fue la tarea que Él puso y que ellos tenían que cumplirla. Tenían que llevar a cabo esa tarea en la que el Señor le puso a ellos. ¿Para qué? Para sojuzgar la tierra y para que la gloria de Dios se sostuviera. Ahora, esta palabra propósito también tiene otro significado y tiene otra dirección, digámoslo así, y es que significa andar. Y esta palabra en el hebreo se escribe con 3 consonantes. Una de ellas es la Aleph, la Shin y la Resh. Cuando uno mira la combinación de esta, que es la A, la S, con la H y la R, esa palabra ashar significa andar. Es decir, que el Señor quiere que nosotros andemos en su propósito, en esa determinación, en esa decisión que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que el plan de Dios se pueda llegar a cumplir con cada uno de nosotros que traemos una tarea especial. Cada una de estas consonantes tiene un significado, y la primera representa al Padre, la otra representa los dientes, que es la S o la Shin, y la última representa la cabeza. Cuando uno analiza cada una de estas palabras que representa la preposición pro, que representa mandar adelante, ¿qué quiere decir cuando el Señor me llama y me manda adelante para que abra camino, para que lleve su nombre, para que haga una tarea específica? ¿Por qué? Porque alguien de atrás viene a poner firmeza, a seguir haciendo la tarea de llevar el Evangelio. Fíjense que el Señor mandó a Juan el Bautista, ¿cierto? Él dice: ve adelante, abre camino, prepara un pueblo, hazlo entender que el que viene detrás viene con una tarea. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. El Señor lo mandó adelante. ¿Por qué? Porque el Señor conoce cuáles son los devenires, el Señor conoce los tiempos, el Señor sabe qué va a pasar en esa generación, el Señor sabe con cuántos Él va a utilizar para que el propósito en esa generación se cumpla. Y por eso la palabra del Señor aquí vuelve y me habla a mí que esta palabra ashar sí tiene el mismo peso que la anterior, que es la palabra propósito. Y dice que también representa el número 6 y representa la consonante va. Y esto, pero aquí ya la dirección, así sea la misma consonante, así tenga el mismo peso, resulta que aquí las cosas tienen otro mover. ¿Por qué? Porque la combinación de la palabra es la que me va a dar a mí el entendimiento de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Señor está buscando. Así como yo les decía a ustedes que Job 4:12 dice: una palabra ha sido traída, una palabra ha sido traída y yo la he oído como un susurro. Una sola palabra es la que necesita el Señor, haciendo la combinación de sus consonantes y haciendo la combinación de su idioma para que el hombre entienda qué es lo que el Señor quiere. Y así como esta, la primera representa al Padre, y el Padre representa la fuerza, el Padre representa el liderazgo, el Padre representa la cabeza, el Padre representa la autoridad.
Por eso la palabra siempre tiene que venir del Padre. Jesús que dijo: yo no puedo hablar si mi Padre no me dice qué tengo que hacer. Yo no puedo hacer si mi Padre no me dice qué tengo que hacer. Porque el Padre es el que conoce, el Padre es el que actúa, el Padre es el que va a utilizar mis manos para que cuando yo la imponga sobre alguien, el enfermo sane, para que el Señor haga su obra, su maravilla, su gloria y su majestad en la persona que está esperando el milagro de Dios. No a través mío, porque yo solamente soy una herramienta. Cada uno de nosotros somos instrumento en las manos de Dios y que Dios nos va a utilizar si nosotros nos dejamos utilizar por el Señor. Ahora, la otra consonante que es la chim, que es como la W en el hebreo, significa dientes. Esa palabra dientes, cuando yo me puse a indagar en el hebreo qué significa, significa adelante. Por eso Dios me va a mandar adelante, o Él va a enviar una palabra adelante para que el mundo se prepare, para que la gente se prepare para cuando Él traiga las cosas, para cuando llegue el momento ya nosotros estemos preparados para la situación. ¿No pasó eso con José? Todo lo que vivió José, todo lo que pasó este muchacho, ¿para qué? Para guardar la vida del pueblo, de su familia. ¿Quién entró al pueblo de Israel? ¿Quién lo entró a la esclavitud? ¿Quién lo entró a Egipto? Jacob. Jacob fue el que entró y los pusieron en Gosén y allí se establecieron, y allí mientras que José estaba vivo disfrutaron de todas las cosas. Compraron propiedades, dice, tuvieron todo. ¿Por qué? Porque su hijo les daba, les ponía, les ayudaba, porque él era el segundo después del rey. Y dice que la última es la R, y eso representa, en el hebreo representa la resh, y eso representa cabeza. Pero esta cabeza no es la del Padre, sino esta es cabeza de año o cabeza de mes. Cuando Dios le manda a usted un propósito, cuando Dios, fíjese que vuelvo y le repito lo que hablábamos el domingo, cuando estamos nosotros a punto de terminar el año según el calendario del Señor, ¿cierto? Estamos a punto de terminar el calendario hebreo y dar inicio a un nuevo comienzo de año según el calendario del Señor. Nosotros, los que estamos aquí a este lado occidental, que pensamos como occidentales, que nos enseñaron las cosas a la manera occidental, entonces nosotros ya le dimos entrada en enero, ¿cierto? Pero resulta que las personas se hacen propósitos. Es que este año mi propósito es comprar un carro. Es que mi propósito es tener una casa. Es que mi propósito este año es casarme. Es que mi propósito este año es entregarme más al Señor. Una cosa es el Rosh Hashanah, que representa la cabeza de año de la fiesta de las frutas, y otra cosa es el Rosh Hodesh, que es cabeza de mes. Una cosa son los propósitos que Dios tiene para el año, y otra muy distinta las cosas que van a pasar durante el mes. Son cosas diferentes, pero que lo que pasa en cada mes es para poder llegar a cumplir el propósito anual que quiere el Señor. Por eso cuando aquel hombre le dijo: Señor, ¿por qué no la dejamos otro año más? A ver, si abonándola, si haciéndole surquitos, si cantándole, si haciéndole, de pronto puede dar un fruto. Pero si no da fruto, pues la arrancaremos y la botaremos al fuego. Eso es lo que espera el Señor. Por eso el Señor a nosotros nos da un año de ventaja, para que nosotros cambiemos, para que nosotros hagamos el propósito de ¿qué? De entregarnos al Señor, de purificarnos más, de ir más
a buscar el propósito del Señor. Y cada mes, no es que se diga este año, pero ya va llegando el fin de año, el de los frutos. Usted diga, uy, no, Señor, ¿sabe qué? Ahorita me voy a poner a trabajar por la paciencia, por la fe. No, porque usted ya no es capaz. Para eso el Señor nos da que cada mes dé un fruto, como nos dice en Apocalipsis, ¿cierto? Que cada mes nosotros trabajemos por algo en particular. Señor, este mes yo voy a trabajar por la paciencia. Porque nosotros sin paciencia no alcanzamos nada. Nosotros si no empezamos a trabajar primero la paciencia, no vamos a alcanzar los demás objetivos. ¿Por qué? Porque la paciencia es la que me va a llevar a mí con cautela, con cautela, me va a llevar a mí a usar la sabiduría, a ser inteligente para ir alcanzando lentamente cada cosa y al final decir, lo alcancé. Fíjense que las empresas le dan siempre al jefe, le dice, el objetivo de este año de ventas son 20 millones que están distribuidas en 12 meses. Ese es su objetivo mensual. Trabaje. Usted dice, voy a trabajar por todo. No, porque si usted en el primer mes 20 millones, al otro año le ponen 60 millones cada mes. ¿Por qué? Porque usted se extralimitó. ¿Ya? Que eso era lo que le decían a mi esposo. Mano, usted no venda tanto porque es que a nosotros nos dan por la cabeza porque usted le ponen un objetivo y usted siempre trae todos los meses el 140, el 160, el 180 y al otro mes, ¡pum! Pero decía, pero mano, ¿yo qué hago si a mí Dios me bendice? Y entre más yo vendo y más le cumplo al Señor con las cosas, pues el Señor me da a mí el objetivo y todos los meses nosotros nos íbamos a comer al mejor restaurante de Cartagena, a sitios donde el alcance de nuestro bolsillo no estaba, pero por el trabajo de Él, la oración mía nos llevaba a cumplir eso. Y aparte de eso, no solamente era ese premio, sino también los bonos que se ganaba y el dinero extra que él se ganaba. Entonces, eso es lo que nos enseña el Señor. O sea, el Señor es entrar a mirar, bueno, Señor, vamos a empezar un año nuevo, vamos a entrar a un tiempo nuevo y no sabemos qué viene con este año. No sabemos, hermano. Señor, como no sé, entonces prepáreme. Lo único que sé es que tengo que estar cerca, lo único que sé es que tengo que estar preparada, lo único que sé es que tengo que estar en santidad, lo único que sé es que tengo que estar preparadita porque si es el momento, pues aquí estamos listos. ¿Ya? Ya tengo la maleta lista, Señor, mi fe y las obras que yo hice y mi tarea que hice con el Señor. Eso es lo único que necesito para llegar a la presencia de Dios. Bien. Dice así, cuando hablamos de cabeza, no estar por cabeza, de cabeza no, sino por cabeza. Dice, hey, el Señor dice que no estemos de cabeza, que yo quiero estar de cabeza y no por cabeza. No, es al contrario. El Señor quiere que estemos por cabeza y no de cabeza. Eso es diferente, porque si lo ponen a usted de cabeza, se le salen las moneditas. Dice así, cuando hablamos de cabeza, podemos referirnos a los pensamientos que son los que dirigen nuestra vida. Los pensamientos de cada uno de nosotros son los que vienen a determinar quién soy yo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿O usted no está pensando, quiero ser diferente? Eso es un pensamiento, eso es un designio, ese es un deseo. Y por eso cuando se habla en el hebreo de cabeza se está hablando de pensamientos. Se está hablando de lo que hay aquí en mi mente. Dice, son los que dirigen nuestra vida. Dios nos está solicitando que es necesario reorganizar y limpiar mi mente. Porque cuando nosotros llegamos al camino del Señor, venimos con todo lo que el mundo nos ha dado. Con lo importante que es para el mundo, que es la comida, que es la bebida, que son los deseos de la carne. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos.
que ellos no sean como los gentiles, que las necesidades de los gentiles es comer, beber y el dinero, sino que lo que el Señor está diciendo acá es necesario, hermano, que empecemos a reorganizar la loca de la casa. Empecemos a colocar prioridades. ¿Quién va primero? ¿En qué posición y en cuál es la condición en la que se encuentra el Señor dentro de mí? ¿Cuál es la importancia que tiene el Señor conmigo? O que yo le he dado al Señor. Porque aquí se trata de mí, no se trata del Señor. Porque el Señor en usted lo tiene en buena estima. Y cada uno para el Señor somos importantes. Somos importantes y cada uno de nosotros somos tratados como niñas preciosas, como lo mejor de lo que pueda tener el Señor en sus manos. Por eso dice que es necesario que nosotros empecemos a reorganizar y a limpiar eso que es la base de mi ser, la mente. Esos pensamientos que de pronto son demasiado importantes para nosotros, pero que en vez de acercarme al Señor, han hecho que yo me aleje. Han hecho que yo de pronto ya no tenga la misma importancia para Dios, para mí. Seguramente a estas alturas ya cuánta gente se ha alejado del camino del Señor. ¿Por qué? Porque se ha dejado maravillar de lo que hay allá afuera. Se dejaron sacar por alguna situación y ahora no gozan del deleite del Señor. Ya es una molestia si se habla bien, si no se habla tan bien. Les molesta cuando la palabra de pronto llega como espada, penetra, corta y me discierne, entonces ya me molesta. Cuando yo tengo que darle gloria al Señor porque el Señor quiere perfeccionarme. Y el Señor nos está diciendo, tienes ese punto negro que tienes que limpiar. Pero a nosotros no nos gusta que nos diga que estemos fallando, porque eso se llama soberbia o orgullo. Y es lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Es decir, lo que nos dice el apóstol Pablo, ya no es mi mente carnal, sino ahora debe ser renovada con la mente de Cristo. Debemos de empezar a pensar lo que piensa Cristo. Debemos de pensar y de hacer lo que la Biblia nos demanda, lo que la Biblia está pidiendo para que yo pueda entrar a la presencia de Dios. Dice que si mi mente está de acuerdo a lo que está en la palabra, ¿qué me dice el Señor? Mis resultados son excelentes. ¿Por qué? Porque yo he confiado en el Señor y el Señor está acomodando todas las cosas para que los resultados míos sean excelentes. ¿Ya? Como nos dice el Señor, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará nuestras veredas. Mire, hermanos, cuando yo analizaba esta parte de sanidad, de liberación, de curación, yo cuando me puse a estudiar, porque yo le decía al Señor, usted utilizaba, Jesús sabía hablar en los momentos que tenía que hablar. Jesús sabía hablarle a los niños. Jesús en su sabiduría sabía hablarle a la prostituta, al que lo hallaron en pecado. Él sabía decir la palabra adecuada a aquel que lo tenía postrado. Y sabía que esa postración era por un pecado. Por eso el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Vete, tu fe te ha salvado. Porque la salvación, la sanidad hace referencia a la salvación y a la redención, según lo que me enseña la Biblia. Según lo que me enseña el concepto de eso. Y por eso aquí el Señor está diciendo, Él sabía hablar. Yo decía, Señor, usted a algunos le dijo, sé limpio. A otros utilizó la curación. Usó el barro. Usó la salida. Eso es curar. Porque hablábamos con el doctor y yo le decía, doctor, las sanidades, porque Jesús sanaba, curaba, liberaba.
Y por eso dice, y muchos fueron curados, porque el Señor los mandó a hacer algo. El Señor los mandó, ve y se baña allá como los profetas le decían, ve y sacúdete 7 veces en el río. Y esa obediencia, no porque el río tuviera sanidad, sino es la obediencia a la palabra que Dios le dio al profeta para aquel que tenía una necesidad. Y yo decía, Señor, usted sabía, ¿por qué no nos enseña si nosotros tenemos que decir, sé libre, sé limpio, tus pecados son perdonados, para poder identificar el proceso de la enfermedad, de la dolencia o del proceso de curación que necesita alguien? Porque si el Señor necesita curarlo, pero resulta que su curación tiene que ir al quirófano, usted tiene que ir al quirófano porque es la forma como Dios lo va a sanar. ¿O no le dijo eso el Señor? No usó el Señor el barro, él hubiera podido, pero él mostró que hay momentos y hay situaciones que yo necesito ir al médico, yo necesito ir a que me cure, porque lo que el doctor me decía es que nosotros curamos, nosotros nos sanamos. Y curamos mediante los medicamentos y curamos mediante la cirugía. Pero para que yo no entre a un proceso de curación, para que yo no entre, pues el Señor me dice en su palabra cuál es el proceso para que haya en mí medicina, porque la medicina, lo que me enseña la Biblia, la medicina en mí es la prevención para que yo no esté enfermo. Por eso el Señor dice, no recuerdo si es un proverbio, donde dice, reconócelo en todos sus caminos. Mire lo que dice el Señor. Si queremos tener medicina, mire lo que el Señor me está diciendo que es la medicina, que es una prevención de que yo tengo que cuidarme en ciertas cosas para que no entre en un proceso de curación o que tenga que ir a una cirugía o que tenga que ir al médico a tomar medicamentos. Aquí el Señor me está diciendo, miren lo que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. O sea, si yo lo reconozco en todos mis caminos, y hablar de caminos es hablar de costumbres, es hablar de procesos, es hablar de mi caminar. Entonces el Señor dice, reconozca que yo estoy primero. Apártese de todas esas sendas, apártese de todas esas costumbres, apártese de todas esas idolatrías. ¿Y qué dice el Señor? Dice, y Él enderezará su senda. Es decir, mi caminar y mi obrar. Dice, no seas sabio a tus propios ojos. No, eso a mí me parece que es por este ladito y yo creo que eso es así. Yo llevo N años haciendo lo mismo y resulta que no. Y mire lo que dice el Señor. Si usted lo reconoce, si usted permite que el Señor enderece, si usted permite que usted tiene temor del Señor y se aparta del mal, esas cosas, ¿qué van a hacer para usted? Dice, será medicina para tu cuerpo. Luego la medicina son los procesos de guardarme de hacer lo malo. Si yo voy y me acuesto con alguien y resulta que ese alguien está enfermo, yo voy a estar en un proceso que tengo que ir a buscar la curación, porque yo he sido contagiada o contaminada. Pero el Señor dice, si te apartas de eso, si me reconoces, si no piensas que solamente son sus conceptos y sus ojos, que entonces yo soy medicina. O sea, yo prevengo de que a usted nada malo le acontezca. ¿Sí me hago entender? Entonces, para tener medicina, para que yo no entre, que tenga que ir a un proceso de curación, de tomar medicamentos, yo tengo que caminar rectamente con el Señor. Yo tengo que caminar y tengo que no pensar bajo lo que yo creo, sino lo que el Señor está diciendo en su palabra. ¿Ya? Porque la curación tiene que ver con los procesos que debe vivir una persona que tiene una enfermedad, que tiene una situación con su cuerpo. Eso es lo que tiene que ver con la curación.
que tiene que ir a una cirugía, o tiene que ir a que el médico le dé unos medicamentos, o tiene que ir... ¿Por qué? Porque nosotros no nos cuidamos. Y eso es lo que nos pasa. Miren, el domingo pasado mis hijas me invitaron a almorzar y yo soy una fanática de las ensaladas. Y nos fuimos a almorzar ahí a un centro comercial y a mí se me hizo fácil pedir ensalada y comerme toda esa ensalada. Y como el doctor no se la quiso comer, yo me la comí. Pero mis hijas siempre me han dicho, y el doctor siempre me ha dicho, no se coman las ensaladas de los restaurantes porque generalmente casi nunca tienen un proceso como debe ser el proceso para las verduras, para todo ese montón de cosas. Claro, cuando yo llegué a la casa por la noche, yo tenía un dolor de estómago y me duele el estómago, y eso del estómago parecía que me hubiera comido un león. Eso me rugía y córrele para el baño, y toda la noche con soltura de estómago, y me dolía la cabeza y me dio mareo, y al otro día amanecí con ese dolor de estómago, y yo decía, Señor, ¿y esto qué? Y mi hija me dijo, ya usted sabe que no se debe comer esas cosas, porque usted es necia, mamá. Sí, yo sé que a usted le gusta la ensalada y eso, pero cómaselas aquí en la casa, allá pide otra cosa. Por eso el martes no pude estar acá, porque no me aguantaba el mareo, el vómito, la soltura de estómago y esos estorninos que me tocó. ¿A qué? Ir a la curación. ¿Cuál curación? Ir a tomar metronidazol con buscapina compuesta, porque no me aguantaba el dolor y los estorcijones, porque yo sabía que era eso. Entonces, si yo no me cuido, si yo ya conozco el concepto, si yo ya sé las cosas y yo violo eso, ¿qué tengo? Pues la lleva, mi hijita. Entonces, fíjense que es lo que el Señor mismo nos está diciendo. Yo quiero ser su medicina, pero para que a usted nada le acontezca, para que usted le pase y no de pronto tan fuerte, obedezca lo que dice. Conozca mis principios, conozca las cosas, que era lo que yo le decía a las hermanas de Piedecuesta. Nosotros hacemos bombas todos los días con la forma de nuestros alimentos. Confundimos todos los alimentos. Y cuando uno empieza a estudiar que el Señor dice que uno no puede revolver los alimentos, porque una cosa, un proceso cumple el cuerpo cuando usted solamente come alimentos que están debajo de la tierra. Pero si usted, como la yuca, la papa, no sé qué otros alimentos van por debajo de la tierra, esos alimentos que se producen debajo de la tierra son los que usted puede mezclar. Pero si usted coge un alimento de debajo de la tierra con uno que está sobre la tierra, son diferentes los procesos. Son diferentes las enzimas que se necesitan para que el alimento de debajo de la tierra sea procesado, y es diferente las enzimas que se necesitan para el tomate, para el pepino, todos esos productos que se llaman los que están sobre la tierra. Pero resulta que nosotros revolvemos. Hacemos una ensalada de papa con alberja, con no sé qué, y le echamos mayonesa, salchicha. Eso es una bomba, y por eso nosotros estamos enfermos de muchas cosas, porque revolvemos los alimentos. Cocinamos la carne con leche y eso es un veneno mortal. ¿Por qué? Porque las enzimas, para que el cuerpo destruya la carne o haga el proceso de la carne, es diferente a la de la leche. Por eso no es recomendable que se reúnan todo ese montón de productos, no. Si son de los que están en el aire, o sea, en los árboles, por fuera, cómanse los revueltos, porque todos tienen la misma condición. Si son la lechuga, el tomate, el pepino, esos que están por encima de la tierra, usted los puede revolver. Y los que están debajo de la tierra, usted los puede revolver. Y yo decía, por eso es que uno a veces termina y, uy, qué llenura, qué dolor de estómago, y tome agüita con bicarbonato y limón. Y póngale al cuerpo a funcionar diferente a lo que Dios lo establece. Por eso es importante, hermano, que nosotros conozcamos
esas combinaciones. Por eso el Señor dice, no mezclen, no hagan esto. ¿Por qué? Porque el daño va a ser para nosotros. Entonces por eso aquí el Señor está diciendo, hasta cuando no cambie acá, yo tengo que cambiar la mente del hombre por la mente de Cristo. Y tengo que decirle al Señor, ayúdeme a obedecer su palabra. Ayúdeme, Señor. No quiero ir en contra. Porque ¿qué hace usted revolviendo la palabra del Señor con el mundo? ¿Qué dice el Señor? Una sola palabra contamina todo. Y se la va a arrastrar y se la va a llevar, no al camino del Señor, sino la va a arrastrar a la oscuridad, a la desobediencia del Señor. Entonces fíjense lo que nos enseña el Señor a través de que hay que cambiar, si yo he nacido en el Señor, tengo que empezar a conocer este manualito. Tengo que empezar a decirle, Señor, ¿y esto cómo es? ¿Y esto a qué hace referencia? ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense que yo estudiaba o en la lectura que me corresponde aquí al final, que trae una lectura, me correspondía orar, leer la mano seca. Y me puse a analizar, Señor, ¿qué hace referencia a la mano seca? Y me puse a mirar qué quiere decir con el diccionario, a qué hace referencia. Y cuando uno analiza y mira lo que quiere decir o lo que me está enseñando el Señor, yo decía, uy Señor, ¿verdad que uno sí desconoce mucho la escritura? Marcos 3. Fíjese que dice el Señor, ¿a qué hace referencia la mano seca? Y yo analizaba y miraba y yo decía, bueno Señor, la mano que representa, la mano representa el accionar del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que uno es el brazo y la otra es la mano? La mano es el que. Ahora resulta que la palabra mano en el hebreo es la consonante yod. Y eso hace referencia a la mano. Pero la mano seca es la mano que está cerrada. Es la mano, porque yo decía, una mano seca, ¿por qué el Señor le dijo? Él no le dijo, extiende el brazo. Él le dijo, extiende su mano, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la mano de él estaba así, estaba cerrada o tenía algún proceso de discapacidad en la mano y por eso él no podía laborar. Por eso él tenía un problema en su mano. Y cuando mi mano está cerrada, cuando mi mano no tiene la libertad, yo no puedo obrar, yo no puedo usarla. Y por eso habla de una enfermedad. Y la mano seca dentro del lenguaje del Señor significa oscuridad, significa inactividad, significa ruina, significa inexistencia. Por eso el Señor le dijo, extiende su mano, porque si yo no tengo la mano para obrar, ¿será que yo puedo hacer cosas? No tengo la libertad o no tengo la facilidad para seguir haciendo o para hacer una actividad con mayor velocidad. Entonces por eso lo que yo miraba aquí, yo decía, Señor, ahora si la mano representa el número 10. ¿Qué me está diciendo? El número 10 es la base ¿de qué? De la responsabilidad. Es el obrar. Luego, si mi mano tiene un problema, tiene oscuridad y no la puedo obrar, pues yo no puedo hacer nada. Por eso el Señor le dijo, abra su mano, salga de la inactividad, salga de la oscuridad, salga de las ruinas, despierte su mano, o sea, póngala a trabajar. Pero para mí, lo que el Señor, esa representación, Él se estaba presentando como la mano que venía a hacer. Que no era la mano seca de los fariseos, que no hacían, que no obraban, que enseñaban lo contrario.
Pero para mí, yo decía, Señor, para mí esta mano seca, cuando Él le dijo, abre tu mano, y si la mano representa el Espíritu, y si la mano abierta representa la luz, representa la responsabilidad y representa eso, para mí, Señor, Él estaba diciendo, yo soy la mano. Por eso Él dice, mire lo que Él dice en Marcos 3, 4, dice, entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Y miren lo que dice, salvar. Dice, salvar una vida o matar. Fíjese que la mano del Señor o la mano de Dios es Cristo, el brazo del Señor, y la mano es el Espíritu Santo. Por eso Él vino ¿a qué? A salvar. Él vino ¿a qué? A darnos vida. Él vino ¿a qué? A ponernos en una condición, a que dejemos de ser inactivos, a que dejemos de hacer, que caminemos en la oscuridad. Por eso el Señor le dijo a este hombre, abre tu mano, extiende tu mano, salga de la situación, salga de ese proceso para que usted empiece a obrar, para que nosotros empecemos a ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces fíjese que es lo que me enseña el Señor, es lo que me está diciendo. Ahora, dice el Señor, ¿qué nos dice el Señor? Dice, no es con tu fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Es con el poder, no es con mi fuerza, no es con mi concepto, no es lo que a mí me parece, es con el poder, con la llenura, con la entrega, con el mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que hemos tomado la decisión de seguir al Señor, de poner por obra su palabra, de dejar de ser de mano seca, de ser oscuros, de no cumplirle al Señor las responsabilidades, de no hacer al Señor una prioridad en mi vida, sino que el mundo, sus deseos y sus deleites son más importantes para mí. Por eso el Señor me está diciendo, cambie las prioridades, cambiemos el orden de las cosas. Dios no es el último, Dios debe ser el primero. En todas las razones, en todos los movimientos y en todas las cosas, Él es el primero. Eso es lo que Él dice, reconózcame en todos tus caminos. Y la palabra camino hace referencia a la senda, hace referencia a la costumbre, hace referencia a la convicción, hace referencia a los modos y maneras como yo camino con el Señor, como yo me desarrollo dentro del plan del Señor. Eso es lo que me está diciendo a mí el Señor, reconozca, ponga en orden, Señor, ayúdame a tenerte a ti en primer lugar. Que todo sea en primer lugar, Señor. No interesa que el mundo se esté desbaratando, yo me tengo que sentar primero a buscar de Dios, a leer la palabra de Dios. Así como uno se levanta, yo me levanto y sí, yo voy, pongo la olleta, y mientras pongo la olleta del agua, yo me siento a leer la Biblia. Me pongo si Martín ya mandó la enseñanza, me pongo a leerla, o si no, las otras cosas que a mí me mandan, o a mirar los mensajes que yo he tenido y a responder. Y después sí, ya cuando digo, bueno, Señor, ahora sí, venga, estudiemos los dos la palabra. La estoy escuchando y la estoy leyendo. Las dos cosas las estoy haciendo. Porque una cosa es oír y otra cosa es leer. Son dos cosas, y el impacto que hace, sobre todo cuando uno escucha. Es importante, hermano. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos está diciendo que no es con nuestra propia fuerza, es con el poder del Espíritu Santo que nos va a dar si nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos alineado la palabra de Dios. Es la palabra, hermano. La palabra es la única, una sola palabra. Nosotros no necesitamos que el Señor nos dé trillones, una sola. Con esa sola usted tiene para que brinque, baile y se goce con el Señor. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene, dentro de esa palabra usted va a encontrar cosas bonitas.
Creo que hoy no mandé el programa, ya lo tengo, que habla qué significa las piedras lisas, a qué hace referencia esas palabras, porque es importante conocer qué es lo que el Señor me está hablando. ¿Qué es lo que el Señor me está hablando? De acá, de todo esto, hay que elegir la palabra para que usted le hable a la enfermedad, para que usted pronuncie la palabra, promulgue el Evangelio, sepa qué es lo que tiene que decir para que la palabra cumpla el propósito para la cual Dios se la dio. Pongámonos en pie, vamos ahora. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias porque hoy queremos reconocer en todo camino, en toda decisión, en toda salida, en toda entrada, en cada pensamiento, queremos reconocer que necesitamos de ti, Señor. Queremos decirte que sí hemos nacido de nuevo, Señor. Nacimos de ti, Señor, de esa obra que tú hiciste en el madero, Dios. Después, Señor, tú fuiste sepultado y luego resucitaste, naciste, Señor, de nuevo. Nos diste una naturaleza del Espíritu, Señor. Fuimos bautizados, Señor. Fuimos puestos en una obra de perfección. Por eso permita que nuestros oídos escuchen su palabra y el mensaje que tienes tú para con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios. Gracias, soberano Cristo. Una vez más, Señor, ruego por las personas que necesitan curación, Señor, que necesitan ese milagro, Señor. Así como curaste, Señor, la mujer de flujo de sangre. Tú sabías, Señor, porque su palabra dice que tú estabas buscando la mujer que había recibido el poder que había salido de ti, Señor. Aunque ella quiso esconderse, Señor, pero pudo más, Señor. Y se presentó y le dijo que estaba enferma y que había sido sanada, Señor. Tú no dijiste nada, Señor, solo el toque, solo el acercarse, solo tocar esa borla, Señor, esa indumentaria que tenía Jesús, que lo identificaba, que en él podía encontrar respuestas para lo que fuera, porque eran las bolas, porque eran esa indumentaria que tenía el manto que lo identificaba según la ley que tú habías dado, Señor. Y todo aquel que tuviera esas borlas, que tuviera esas fajas, esas filacterias, indicaba que esa persona podía ayudarla porque formaba parte del sacerdocio, del enviado de Dios, para traer bendición, para ayudar al necesitado, Señor. Hoy sabemos que nosotros fuimos sanados porque fuimos liberados y vamos a ser redimidos, Señor. Muchos de nosotros necesitamos curación, Señor. Necesitamos que tú cures, Señor, como dice tu palabra, y que tú curabas a todos aquellos que se acercaban a ti, Señor. Tú eres el único que sabes cuál es esa palabra, Señor, que vas a usar. Cuál es ese recurso que vas a utilizar para traer sanidad, Señor. Una cirugía, un medicamento, una obediencia. Solo tú sabes, Señor, porque el objetivo tuyo es que aprendamos a oír la voz de Dios, a obedecerla, ponerla por obra y a creer en el Dios vivo. Aquel, Señor, que con el poder de su palabra creaste todas las cosas, Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios. Gracias porque tú eres la cabeza, Señor, la cabeza de toda la creación, Señor. Un día fue Adán, Señor, pero él la perdió. Ahora tenemos un nuevo Adán. El Adán, Señor, que resucitó, el Adán, Señor, que derramó su sangre, que se presentó como ofrenda, Señor. Esa ofrenda que derramó su sangre para ser agradable y para que nuestros pecados fueran borrados y más nunca se acordara de ellos. Ahora, Señor, hemos nacido de nuevo, Señor. Hemos nacido del agua y hemos nacido de sangre, Señor. Necesitamos, Señor, ese Espíritu Santo para hacer
ser lavados, renovados en el poder de su Santo Espíritu. Gracias, Señor amado. Gracias, Divino Salvador. Permítanos, Señor, mirar hacia lo alto, identificar nuestras fallas, nuestras malas decisiones y no quedarnos en ellas, Señor, porque tú vas a enviar a alguien para que derribe ese Dios, Señor, para que tumbe esa costumbre, esa práctica, Señor, que nos ha mantenido alejados de ti, Señor. Porque eso hizo Israel, Señor. Convirtió la serpiente de Moisés en un Dios y todos se rendían, le ponían culto, ponían ofrendas a él, Señor, y se alejaban del Dios único, del verdadero Señor, de aquel que los sacó de la esclavitud, que peleó sus batallas, que los hizo pueblo, que le dio riquezas, que le dio un nombre y fama, y terminaron, Señor, inclinándose hacia la serpiente, Señor. Permítanos reconocer que estamos cometiendo delito, que estamos cometiendo una falla. Permítanos, Señor, ponernos en paz contigo, organizar y poner en orden nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro caminar. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, glorificamos su nombre santo, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Oro, pido, Señor, y ruego por nuestros hermanos en Medellín, Señor. Solicitamos, Señor, que el Dios del cielo visite cada una de estas casas con bendición, con salud, Señor, con medicina para cada uno de nosotros, para que no entremos en un proceso de curación, Señor, sino que tengamos la medicina preventiva, Señor, de cuidarnos de alimentos, de licores, de comida, Señor, porque el pecado del hombre siempre ha sido por una comida, una bebida, Señor. Perdónanos, Señor. Oramos por los hermanos en Bogotá, Señor, para que seas tú siendo, Señor, su refrigerio para sus huesos, Señor. Y sus huesos representan el vigor, la vida, Señor, de cada uno de nosotros que tendremos si caminamos de acuerdo a su palabra, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, guárdalos, cuídalos, bendígalos a todos, igual a los hermanos aquí en Bucaramanga, Señor, los que están aquí en el templo y los que están allí en las redes, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno, poderoso, soberano y eterno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.